y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial en este día. Hoy es el día del Señor. Cada día la misericordia de Dios se renueva para nosotros. El Señor no se olvida de lo que salió de su boca, y aunque Él es eterno y habita en la eternidad, Él hace memoria de la palabra de promesa que hizo para su pueblo. Así que yo ruego al Señor, es mi oración, que Él pueda tomar de lo mejor de sus dones para enriquecerte en este día, sobre todo que te edifique a través de su palabra. Venga el reino de Dios con toda manifestación sobre ti y sobre tu casa. Te invito a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Te doy la bienvenida a ti, a tu casa, a esta programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. La lectura bíblica se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 10. Dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hace varias semanas que estamos estudiando acerca de la vida del reino de Dios, y hemos querido, por instrucción del Espíritu Santo, tomar este pasaje de la Escritura, este texto, porque el Señor, en el caso mío, después de pasar por un seminario y conocer la palabra de Dios, me reveló la vida de su reino, me llevó más allá de las letras, me llevó al Espíritu. Mientras exponemos la palabra de Dios y estudiamos, usted ruéguele a Dios que derrame espíritu de sabiduría y de entendimiento, porque usted no vino aquí a entretenerse, a ocupar un tiempo. Ustedes han trabajado toda la semana y hoy es un día importante que bien lo pueden emplear para hacer otras cosas, pero usted ama al Señor y vino a darle culto a su Rey. Hemos adorado a Dios, creemos que nuestra ofrenda de adoración fue acepta delante de Dios en Jesucristo, nuestro Señor, el Padre que es bueno y generoso y que siempre responde a su pueblo con una edificación. Lo va a hacer a través de su palabra. La palabra de Dios tiene dimensiones eternas. Es imposible entender todo lo que Dios quiere decir en su palabra. De hecho, siempre digo que lo más asombroso para mí de la Escritura es cómo pudo Dios tomar un mensaje divino, eterno, espiritual, y plasmarlo en letras, darlo a conocer a través de letras, porque las letras pueden aproximarse al pensamiento de nuestra mente, de nuestros corazones, pero nunca las letras van a decir todo lo que queremos decir. Por eso los hombres de Dios escribieron de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a la guianza del Espíritu, y ellos pues expusieron sus pensamientos, los pensamientos de Dios en las Escrituras. Pero viene Dios ahora por el Espíritu Santo, y cuando estamos leyendo nos muestra áreas desconocidas, pero que está ahí. Y de eso nos surtimos los predicadores. Por ejemplo, ¿cuántos mensajes y libros se han escrito acerca de Juan 3:16? La Biblia es un
yunque donde se gastan todos los martillos de los predicadores. Es una fuente inagotable. Y es interesante, yo estoy como 30 años envuelto en la enseñanza de la vida del reino. Y estudiando estos temas, ahora que estamos hablando de la relación entre la vida del reino y la voluntad de Dios, que he hablado tanto de eso, veo tantas cosas que me desespero a veces porque quiero expresar más, quiero expresar lo que yo entiendo. Y es imposible. Solamente el Espíritu Santo. Yo hago mi trabajo, pero el Espíritu Santo tiene que trabajar en ti. Y tú tienes que tener interés y decir, Señor, llévame más allá de las palabras. Llévame más allá de las letras. Sumérgeme, Dios, en las profundidades, en las dimensiones de lo que excede a todo conocimiento. Porque yo quiero agradarte. Yo quiero ir más allá. No quiero ser superficial. Quiero ser profundo. Porque cuando la palabra penetra profundamente, el impacto también es profundamente. Es como todo. Todo lo que es superficial se queda como dice la palabra superficial, se queda en la superficie, en el borde. Pero lo que es profundo cala más, penetra más. Que haya una persuasión del Espíritu profundamente por la palabra. Amén. Y que al entender, nosotros decidamos vivir a Dios. El apóstol Pablo dice, yo doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y él pide para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y arraigados y cimentados en él seáis todos, ustedes sean capaces de entender el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Que conozcan ese amor de Dios que excede a todo conocimiento. Amén. Y yo bendigo a Dios y me maravillo a veces y me conmuevo al ver cosas ahí que están en las letras, pero que uno, si no es por el Espíritu, uno no puede ver esas cosas. Esto, por ejemplo, de la relación que tiene la voluntad de Dios con nuestras vidas. Yo me quedé maravillado, estoy maravillado todavía. Digo, Dios mío, ¿cómo es esto? Nunca había visto esto. Yo estos textos los conozco, los he predicado, los he citado. Pero ahora en este contexto me maravillo de la relación que tenemos nosotros con la voluntad de Dios. No es mecánica. Aquí dice, cuando ustedes oren, venga tu reino y hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también se haga en la tierra. Esto no es una oración rabínica, religiosa. Cuando ustedes oren así. Decimos que es una oración modelo y es verdad. Yo veo un orden de prioridades. Jesús dice, yo conozco a Dios. Y si queremos apelar al corazón del Padre a través de la oración, tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Y este es el orden de Dios. Estas son las prioridades de Dios. Cuando ustedes oren, lo primero es santificar su nombre. Porque toda criatura debe santificar el nombre del Señor. Santificar el nombre del Señor, como hemos dicho muchas veces, es ponerlo aparte, lejos, distante de lo nuestro. No tomar el nombre de Dios en vano. Una vez predicamos un mensaje acerca de eso, de que en último análisis, según la revelación de la palabra, santificar su nombre es glorificarlo. Es testificar de su grandeza, de su poder a través de nuestras vidas. Es darle una representación digna a Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como mensajeros y heraldos de Dios, dar un testimonio de Él. Que nuestras vidas testifiquen que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es santo, que es el juez justo de toda la tierra, que fue capaz de dar a su Hijo por nosotros para darnos salvación. De tal manera que nuestra manera de vivir no solamente revele a Dios mecánicamente, sino que nos impacte la vida de Dios y que impacte también a aquellos que se relacionan con nosotros constantemente. Amén. Esa es la voluntad y el deseo de Dios. Yo digo que una vez cuando lleguemos al cielo nos vamos a maravillar. Vamos a entender a Jesús. Ojalá que lo entendamos aquí y no cuando lleguemos allá. Porque cuando escuchamos las parábolas de Jesús son tan sencillas. Y Jesús lo hizo así. Él no vino a complicarnos las cosas con palabras tan profundas que nadie las puede entender o tan complicadas. Jesús enseñó de tal manera que todos podían entender.
Pero es increíble que en esa sencillez haya tanta profundidad. Porque hay sencillez en las palabras, pero el contenido es insondable. Hay profundidad. Y yo digo a veces, siendo sincero con la Escritura, si usted compara las enseñanzas de Jesús con las epístolas de Pablo, usted dice, bueno, Pablo tiene más revelación que Jesús, se ve más complicado el asunto, más elaborado. Si usted lo compara con Isaías y con otros profetas, dice, pero esto es demasiado sencillo. Esto es una enseñanza de niño. La parábola del sembrador y la parábola del hijo pródigo. Usted dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible que el que inspiró a Pablo no sea tan profundo como Pablo? El que inspiró a Isaías no sea tan profundo como Isaías. Siendo Jesús el creador del universo, no habló del átomo ni de la célula, ni se vino a complicar la vida, porque Él no vino a eso. Él dice, yo quiero hacer entender al Padre y quiero que todos entiendan. Pero dice la Biblia que les hablaba por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aquellos que tenían dureza de corazón, a vosotros os he concedido conocer los misterios del reino. A ellos no, a ellos yo les hablo por parábolas para que no entiendan. Porque pueden entender la historia, pero no pueden entender a qué se refiere Jesús. Entonces Dios me dijo, ustedes han entendido superficialmente a mi hijo. Cuando ustedes lleguen al cielo y conozcan bien el reino de Dios, cómo funciona, ustedes van a decir, Dios mío, si en todas las parábolas, Él describió en las parábolas cómo se vive aquí. Ahora entendemos. Nada parecido en ninguna enseñanza de la Escritura, nada más parecido a cómo es el cielo que las enseñanzas de Jesús. Y a eso vino Él. El profundo se hizo sencillo, así como siendo Dios se hizo hombre, se anonadó. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo vino a recordarnos las cosas de Cristo. Amén. A hacer que entendamos las cosas del Señor. Y estudiamos que no todo el mundo puede decir de corazón, venga tu reino y hágase tu voluntad. Lo podemos rezar, repetir, pero no tiene sentido para Dios si no sale de un corazón que ama a Dios, que teme a Dios, que respeta a Dios, que le quiere agradar. Y Dios puede interpretar cuando oramos, si nuestra oración es sincera, si es genuina, o es una repetición, o es un cumplimiento. Porque muchas veces nos arrodillamos por la mañana a cumplir, es un hábito. Y a veces estamos hasta dormidos y no sabemos lo que estamos diciendo. Y estamos orando a Dios y los pensamientos están lejos de Dios. Y el Señor nos ama y nos perdona y nos entiende. Él es Padre. Pero esa oración no es efectiva. Amén. Entonces hay que entender esto. Hay que identificarse con Dios. Hay que tener empatía hacia lo espiritual. Hay que tener el interés que tiene Dios en la realización de su voluntad en la tierra. Para nosotros entrar en esa dimensión, en ese sentir profundo, en ese deseo glorioso de Dios, en querer que lo de Dios se cumpla en nuestra vida. Amén. Nosotros estamos habituados a este mundo, nos hemos aclimatado a este mundo. Es algo normal, nacimos en este mundo. Nuestra cultura es la mundanal. No necesariamente estoy hablando mundanal en lo negativo, todo lo que es la cultura de los hombres. Hay cosas en el mundo que ofenden a Dios, otras no. Nosotros, esta es nuestra cultura, la tierra. Por eso llegamos a amar lo que comemos, lo que vemos, el trabajo, lo que hacemos. Y si no fuéramos felices en la tierra. Pero el reino de Dios es un reino en otro reino. Ese reino de Dios, el reino de Dios vino del cielo a nosotros acá. Para que nosotros comencemos en un proceso a cambiar nuestra manera de pensar. Y por consiguiente nuestra manera de ser y nuestras prioridades cambien. Y comencemos viviendo aquí a vivir la vida de allá. Y por eso no es fácil, hay un proceso raro, complicado en nuestras vidas. Estamos siendo transformados. Así como ciertas especies van cambiando. Así como una larva se convierte en mariposa, un proceso. Pasamos por ese proceso de morir a la carne para vivir en el espíritu. ¿Cómo puedo yo, aclimatado a esta vida, desear lo eterno? Cuando yo no tengo ningún concepto de lo eterno. ¿Por qué? Porque yo no conozco nada de la tierra que es eterno. Todo lo que veo se acaba, se muere, se transforma, se envejece. Pasa por un proceso de decadencia. Y lo eterno es todo lo contrario.
Dios nos lleva de eternidad a eternidad. No podemos entender el concepto de eternidad si todo muere a nuestro alrededor. Solamente en cuanto a la dimensión del tiempo se nos hace difícil entender eso. El concepto de eternidad no existe en nuestra mente. Un pensador dijo, en este mundo nada es eterno, ni aun la eternidad como concepto. Naturalmente lo dijo un ateo. Pero es que es muy difícil entender lo eterno acá, y mucho menos un reino eterno. No solamente en el aspecto del tiempo, eterno en cuanto al tiempo, sino cómo se piensa en lo eterno. ¿Cómo piensa un eterno como Dios? ¿Cómo puede Dios en mí tomar su voluntad eterna, su dimensión eterna y traérmela a mí? Y primero comienza con un desear, con un querer hacer esa voluntad. Amén. No es algo mecánico. Aquellos que conocemos a Dios y hemos tenido los momentos en el Espíritu y andamos en el Espíritu, que queremos que la voluntad de Dios se realice en nosotros. Muchas veces estamos interesados en la voluntad de Dios para no complicarnos la vida. Yo no quiero fracasar. Y decimos, yo quiero la voluntad de Dios que me elija con quién me voy a casar, por ejemplo, dicen los jóvenes. Pero es para evitar un problema, es que yo no quiero ser infeliz. Esa no es una buena razón para buscar la voluntad de Dios. No es porque tú no quieres ser infeliz, es porque tú quieres agradar a Dios. Es porque tú amas el plan de Dios en tu vida. Tú lo amas, el plan de Dios en tu vida. Y tú quieres que ese plan se cumpla en tu vida. Así que no es para que me vaya bien. Es cierto, la Biblia dice que aquel que sea la voluntad de Dios, aunque sufra, tarde o temprano se le va a convertir en bien, porque a los que aman a Dios todas las cosas se le convierten en bien. Pero si tú, tratando de hacer la voluntad de Dios, andas buscando tu bienestar, estás mal, muy mal, porque esa no es la motivación. Entonces entramos en el realismo, pero seamos realistas. Yo vivo en este mundo, tengo necesidades, tengo retos, tengo desafíos. Mi vida es muy corta. Tengo que tomar buenas decisiones para que me vaya bien. Eso está correcto, no hay ningún problema. Pero eso no entra en la dimensión de esta oración. Esta oración es mucho más allá. Hay que amar a Dios para amar su voluntad. Amén. Esto funciona así. Dios es el rey. Su trono es su gobierno. Y el cetro que está en su mano es su voluntad. El cetro, que es la vara de su poder, con la cual Él ordena, es su voluntad. Su gobierno es el asiento de su trono. Su fidelidad lo rodea. La verdad es el fundamento de Él. Dios no hace nada, ni Él mismo, dice la Biblia. Ni Él mismo elude su voluntad. La Biblia dice que todo lo hace de acuerdo al designio de su voluntad. Amén. En el cielo no se hace otra cosa sino la voluntad del Señor. Amén. No es para librarme de las consecuencias. Tampoco es porque quiero tener una buena relación con Dios. Porque a veces cuando hacemos algo malo y la palabra nos revela que hicimos algo mal y nos sentimos reprendidos, sentimos culpabilidad. Y yo no quiero sentir culpabilidad porque soy infeliz. Eso puede ser una motivación, pero no es la correcta. No es por sentirme mal, no es por sentirme culpable que voy a evitar el mal y a elegir el bien. Así enseñó Dios a Israel como a los niños. Israel, increíble, con todos los escritos de Moisés y de los profetas, Israel era un pueblo niño, totalmente niño. Por eso Dios actuaba con impresión. Él dice, yo descendí con relámpagos, con truenos, con sonido de trompeta, para que tú me temas. Te quiero intimidar, para que el miedo te haga por lo menos frenarte y no adorar otros dioses. No significa que Dios no enseñó las dimensiones más allá de las letras para Israel. Porque ¿de dónde nosotros aprendemos las grandes verdades? ¿Acaso un pensamiento más glorioso que oye Israel, el Señor tu Dios uno es? ¿Acaso hay un pensamiento más profundo que el pensamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y que Él sea siempre el objeto de tu adoración? ¿Acaso
No penetraron en el espíritu de la palabra los profetas cuando hablaron: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Quién subirá al monte de Jehová, el limpio de mano y el puro de corazón? Los profetas entraron. Lo que pasa es que Israel no tenía entendimiento, porque era un pueblo que no había nacido de nuevo. No tenía los ojos para ver, no tenía los oídos para oír. Pero Dios anuncia a Israel: vienen días en que yo voy a derramar mi temor en tu corazón, y nadie te va a decir a ti: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. En otras palabras, tú no vas a tener que depender de un rabino, de un maestro para que te enseñe. No, porque es malo tener maestros, pero no va a tener una dependencia. El Espíritu va a tratar contigo y te va a enseñar directamente. Amén. Gloria a Dios. Y eso es la riqueza de la gloria de los santos en luz. Lo que tenemos hoy en Cristo es eso, amados. Yo estoy hablando aquí palabras espirituales, en la dimensión espiritual, en el nuevo pacto que es espiritual, a personas que tienen un nuevo corazón, una mente nueva, y que tienen el Espíritu Santo para entender. Hemos sido enriquecidos. No entender ahora es ser indulgente más que ser bruto. Es ser negligente, en no tener interés. Es estar sumergido tanto en la carne, en los afanes de este mundo, en los engaños de la riqueza, que vive una vida ajena a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en mi corazón. Pero así vivía yo antes, cuando no conocía a Dios. Amén. Hay que entrar en el sentir de Dios. Hay que entrar en el sentir de Cristo Jesús. Hay que decirle a Dios: Señor, yo quiero que venga tu reino. Yo quiero, Dios mío, antes de llegar al cielo, vivir el cielo en la tierra. Porque la vida eterna no comienza cuando Cristo venga. La vida eterna comenzó el día que yo creí. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ya nosotros entramos en el reino. Jesús dijo: el reino de los cielos entre vosotros está. Yo soy el reino de los cielos. La palabra que yo traje es el reino de los cielos. La vida eterna no es inmortalidad, que es algo que vamos a recibir en el futuro. En cuanto al cuerpo se refiere, la vida eterna es la misma vida de Dios. O lo repito hasta que un día usted diga: I got it. Lo tengo. La vida eterna es la misma vida de Dios, la que Dios ha vivido desde que Dios es Dios eternamente. Vida de santidad, de verdad, de justicia, de fe, de obediencia, de amor. Dios ama lo bueno, lo justo, lo verdadero. Él es incapaz de hacer lo malo. Él es recto en todos sus caminos. Amén. ¿Entendemos eso, amados? Cuando usted ama a Dios, ama la vida de Dios. Así que yo no quiero ser santo por ir al cielo, porque yo nunca voy a ir al cielo por medio de mi santidad, porque no es por obras. Y yo no puedo dar una santidad perfecta a Dios. La santidad con la cual yo veré a Dios es la santidad de Cristo. ¿Me entienden, amados? Entonces el motivo para ser santo no es librarme de malas consecuencias. No es para ir al cielo. Es porque Dios es santo. Mi rey es santo. Su gobierno es santo. Su voluntad es santa. Por eso amo al rey, amo su gobierno y amo su voluntad. Amo al rey, amo su trono, que es su gobierno, y amo su voluntad. Por eso lo pido, lo quiero, lo necesito. Me urge que se haga su voluntad. Estoy cansado de esta vida. Me abruma vivir como vivo. Estoy hastiado de lo temporal, deseo lo eterno. No soy un místico, un asceta, alguien que vive una vida contemplativa. No soy de esos que se esconden y eluden el mundo y los problemas y se van a vivir a lugares retirados para allá, para no tener tentaciones y librarse de los malos pensamientos, viviendo como los yogas, meditando todo el día. No. Jesús nació en Nazaret. Y Dios metió a José en Egipto. Y Dios metió a Daniel en Babilonia. Y metió a Esther en el reino de los persas. Jesús estuvo en Nazaret, en medio de los hombres. Dios quiere que seamos santos aquí, ahora, entre los hombres, en medio de la podredumbre, ser la sal de la tierra para preservar. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Aunque usted use las mismas palabras cuando diga: venga a tu reino. Pero si usted entiende y anhela profundamente que se cumpla eso en su vida, Dios va a interpretar su corazón y va a saber que usted lo quiere. Hay que pedir la vida del reino en nuestra manera de adorar a Dios, para que haya motivación santa, para que no nos engañemos, dándole una forma de culto a Dios con malas motivaciones.
sino que le demos un culto racional, pero en el espíritu. Amén. Que le demos a Dios, como Dios nos ha enseñado, una ofrenda preparada por el mismo Dios. Porque es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El hombre nuevo es Cristo formado en nosotros. Somos habitación del Espíritu Santo, y desde allí gobierna Dios, desde tu interior. No es un asunto que tú tienes que buscar el reino, y el reino llegó a tu vida, está ahí. Dios lo depositó en ti, en el hombre nuevo, y el Espíritu Santo está ahí adentro para guiarte a ese objetivo santo de vivir a Dios. Hay que desearlo. Hay que desearlo. La iglesia está como está porque la iglesia se ha desviado. ¿Y por qué se ha desviado? Porque ha aprendido tanto de los hombres que ahora lo de Dios les es extraño. Ministros me invitan a predicar. Pastor, yo quiero que usted venga a predicar acá. Tengo un evento y quiero que usted venga. Déjeme orar. ¿Orar? ¿Tiene que orar para eso? Sí, tengo que orar. ¿Y por qué? Bueno, porque yo no me gobierno. Yo soy un siervo. Un siervo. Y el siervo ama a su Señor y quiere agradar a su Señor. Yo estoy haciendo una obra que no es mía. El ministerio no es mío. El que me llamó a hacer algo. Y yo tengo que consultar a él para saber qué es lo que quiere. Amén. Gloria a Dios. Hay un pastor en cierto país que se enojó conmigo, me invitó. Y yo le dije, déjame orar. Entonces yo estaba en ese país ministrando a otra iglesia, y él llegó allá, me sorprendió, viajó bastante para estar allá, me sentó al lado, lo saludé, y entonces me dice, ¿qué hay de lo que hablamos? O sea, la invitación. Y yo dije, mira, el mismo Señor mío es el tuyo. Así que pídele al Señor tuyo y mío que me dé la orden y yo voy. Se quedó callado y no me invitó. Después de un tiempo parece que Dios se lo tocó. Porque él pensaba que yo me estaba jactando. Yo le estoy diciendo, Dios mío, Dios me ha dado el ok, pero tú eres un siervo del mismo Señor, pídeselo, y quizás dice ok. El siervo, el Señor tuyo es el mismo Señor mío. Pídele a Él que me diga que sí, yo voy. Porque el que quiere vivir a Dios lo ven como raro, extraño, fuera de serie. Cosas que en la Biblia son tan comunes, o sea, tan bíblico. Y digo, pero ¿cómo es posible que un cristiano no entienda que hay que orar a Dios para consultarle todo? ¿Cómo no lo entiende? Le estoy poniendo algo simple. Todas las enseñanzas del reino son tan sencillas, son tan bíblicas. Era todo lo que Jesús enseñaba, todo lo que Pablo enseñaba, todo lo que la Biblia enseña. Dios mío, hay en la concordancia, son muchas páginas de esos tópicos o temas. Pero es extraño. ¿Saben por qué? Porque la iglesia tiene siglos aprendiendo culturas de los hombres. Entonces, como están basados en lo que le enseña la cultura. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Perdonen que mi propósito no es criticar a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la novia de Cristo. Y si soy amigo del esposo, no le voy a criticar a su esposa. Caramba, ¿qué amigo es ese que le está criticando a la esposa? Yo no estoy criticando a la esposa. Yo soy amigo del esposo, y el trabajo del amigo del esposo es preparar a la esposa para cuando llegue el esposo. Entonces yo tengo que hacerlo bien. Amén. Entonces, como Juan el Bautista, tengo que preparar un pueblo bien dispuesto para Dios. Pero yo no puedo imaginarme, por ejemplo, lo que ha sucedido en la iglesia de Roma. Yo no dudo que la iglesia de Roma, que era la misma iglesia, la única iglesia que existe, porque no hay otra iglesia. Que la iglesia evangélica protestante, que la iglesia es una sola, es un nombre que cambia, pero esa es la misma iglesia. Y la iglesia llamada católica era la iglesia, todas las iglesias eran la misma iglesia. Pero en el siglo IV las cosas cambiaron cuando el emperador se convierte supuestamente al señor Constantino y comenzó a darle mérito al obispo de Roma, y bueno, que las cosas comenzaron a cambiar. Entonces, usted ve ahora las doctrinas, por ejemplo, de la idolatría. Usted ve, Dios mío, ¿cómo es posible que una iglesia con la Biblia en la mano pueda arrodillarse frente a una imagen?
Yo no lo puedo entender. Yo digo, Dios, ¿cómo puede ser? Sabiendo cómo Dios castigó a Israel y varias veces lo mandó al exilio por causa de la idolatría. ¿Cómo es posible? Y más todavía, adorar imágenes que no es, ni siquiera es a Dios. Los antiguos adoraban, por ejemplo, Israel adoraba a Baal, pero Baal era un dios. Adoraba a Moloch, pero Moloch era un dios. Adoraba a Bel, pero Bel era un dios. Pero ahora se adora ni siquiera a Dios. María no es Dios, es una mujer de Dios, pero no es Dios. Pedro, Pablo, Andrés, San Martín de Porra, todo el que canonizan, lo adoran. Menos a Dios. Adoran a todo el mundo menos a Dios. Es increíble, adoran a todo el mundo menos a Dios. Y la gente con tanta devoción que le adora a eso. Pero para que la gente lo crea, tuvieron que pagar un precio, separarse de la Biblia. Vaya a la iglesia católica, háblale de la Biblia. Ellos dicen, la tradición de la iglesia es más importante que la Biblia. Por eso estamos como estamos. Perdóneme, yo amo la iglesia y no le estoy criticando. Me preocupa como siervo de Dios que hayamos llegado tan lejos. Y así sucede con tantas cosas. La salvación es por la fe. La iglesia de Roma enseña que por las penitencias y las buenas obras. Tan lejos. Eso desmerita a Cristo y a sus méritos. Pero no hay entendimiento. Y si hablo del mundo evangélico, no termino hoy. Estamos desviados. Perdónenme, amados. Y es por lo mismo. Aprendemos tanto de los hombres. Hay que ser como los bereanos, que cuando Pablo predicaba, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Y cuando Pablo enseñaba, ellos miraban las escrituras, a veces estas cosas eran ciertas. Usted tiene que pesar todo con la escritura. No se trague todo antes de ver qué es lo que se está tragando. Mire la etiqueta, ve los ingredientes. Amén. Amén. Porque si yo quiero el reino de Dios es lo más lejos de lo que es el mundo y lo que es el pensamiento del hombre. Por eso me metí en ese tema. No es que estoy desviado del tema. Es que estoy diciendo que las cosas de aquí no son como las cosas de allá. Allá es un reino espiritual. Cristo vino a traer un reino espiritual, no un reino natural. No os conforméis a este siglo. Todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. ¿Cómo puedo yo aborrecer este mundo? Si nací en él, crecí en él y es mi cultura. Estoy en un proceso. Estoy dejando de ser gusano para volar. Estoy en una transformación por el Espíritu Santo. Escúcheme ahora. Todo eso es para que usted entienda lo que debe haber en usted cuando usted ore. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero que venga tu reino. En otras palabras, eso no es algo mecánico. Usted es el fruto de la voluntad de Dios. Usted es el resultado de la voluntad de Dios. Concebidos por la voluntad, engendrado por la voluntad, nacido por la voluntad, redimido por la voluntad, santificado por la voluntad. Recibe la revelación de la salvación y del reino de la liberación del mal por la voluntad. Y la voluntad es el beneplácito de Dios. Plugo a Dios. Según el puro afecto de su voluntad. Pureza, sin engaño, sin otra motivación que su santidad. Ahora, ¿no creen ustedes que si nosotros somos el fruto, el producto de esa voluntad, debiéramos de amarla y debe ser agradable y perfecta para nosotros? ¿No creen ustedes? Yo ilustré la semana pasada, los hermanos de la tarde, con algo que conocemos nosotros. Cuando Dios decidió que Adán y Eva fueran una sola cosa,
y que fueran dos en uno y que fuesen indivisibles, durmió Adán. Y dice la Biblia que mientras dormía, sustrajo una costilla de su costado e hizo a la mujer. Cuando Adán despierta y ve a la mujer, se maravilla y entendió y dijo: esta se va a llamar varona. Yo soy varón, ella es varona. En hebreo es ishi, isha. Es un derivado de la palabra de ishi, isha. De varón, varona. Y dice: esta es carne de mi carne y es hueso de mis huesos. Por eso la llamaré varona. Y ya no somos más dos, sino una sola carne. Si los jóvenes que tienen esperanza de casarse, ¿no? Porque ya los que se casaron ya no hay esperanza, ya tienen que seguir hasta el final. En otras palabras, si tú no elegiste bien a tu costilla, va a tener que quedarte con el fémur o el brazo. Escuchen esto, la enseñanza. El hombre busca a la mujer y necesita a la mujer, porque es una parte de él que ya no tiene y que tiene que encontrarla para estar completo. Por eso a la mujer completa al hombre, es un complemento, ayuda idónea, ayuda como su propia presencia. Hemos escuchado mucho de eso. Escuchen. Entonces, el que encontró mujer halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. ¿Por qué? Porque la mujer complementa. La mujer es la parte del hombre que el hombre se le sustrajo y ahora lo encontró. Encájame la costilla. ¡Wow! Ahora sí me siento completo. Eso no es romanticismo, es una enseñanza espiritual poderosísima. Ya no son más dos. Ahora vamos a aplicar esa misma ilustración a la voluntad de Dios. Cuando Dios te fue a querer a ti, Dios sacó de su corazón, de su gozo, de su alegría, de su amor, sacó su voluntad para concebirte, para engendrarte, para hacerte nacer, para santificarte, para redimirte, para revelarte al Hijo, para liberarte del diablo, para darte el reino. De su corazón sacó la voluntad y con la voluntad hizo todo eso en ti. Quiere decir que Dios sacó de él su voluntad y te la puso a ti. Ahora está en ti la voluntad. No la vas a amar, no la vas a buscar, no la vas a desear más que el oro, más que la plata y más que cualquier aspiración en el mundo. Si eres entendido, va a decir amén. ¿Ven la relación? No es mecánica. Cuando usted dice: Señor, venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué fue lo que nos quitó la voluntad de Dios a nosotros? El pecado. ¿Qué hizo Cristo? Quitó el pecado para que regresemos a la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que nos quitó el reino de Dios? El pecado, que hizo separación. Y entonces, en vez de servir a Dios, ahora le servíamos a la serpiente. Cristo vino y crucificó el pecado y a la serpiente en la cruz, porque se hizo pecado por nosotros, para liberarnos del opresor, redimirnos, que comprarnos y liberarnos. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad. Fuimos creados para buenas obras. Fuimos redimidos para no vivir para nosotros, sino para su voluntad. Eso no es una linda enseñanza bíblica. Esa es la esencia misma de la vida cristiana. Mis hermanos, yo no sé qué hacer, porque yo veo tanto que tirarme a los pies del Señor ahora. De verdad, no es para alarmarlos a ustedes, pero hemos entendido. Hemos entendido de verdad. ¿Ven por qué hay que amar la voluntad de Dios y debe ser agradable y debe ser perfecta? Diga: yo soy hijo de Dios porque soy hijo de su voluntad.
Amén. Amén. Dios nos salva a nosotros, diríamos así, de esta manera. Nos salvó de la condenación del pecado a través de la justificación en Cristo Jesús. Nos está salvando ahora del poder del pecado por medio de la santificación por el Espíritu Santo, que está destruyendo en nosotros toda influencia del mal y el poder del pecado. Y cuando Cristo venga nos va a librar de la presencia del pecado en la glorificación. Entonces, estamos ahora en el proceso de la santificación, que es donde el Señor nos está liberando del poder del pecado para que seamos esclavos no del pecado, sino de la justicia de Dios, o sea, de su voluntad. Entonces, esto no es un asunto de que yo voy a colaborar con Dios haciendo su voluntad, no es colaborar, es que tú eres en esencia la voluntad de Dios. No es que, no, eso no es un asunto que yo tengo una relación con la voluntad de Dios. No, es que yo soy la voluntad de Dios. Diga, yo soy la voluntad de Dios. Diga, yo soy la voluntad de Dios. Porque yo soy el producto de la voluntad de Dios. Todo lo que hay en mí espiritual es la voluntad de Dios, como hemos explicado ya. ¿Cómo se realiza el plan de Dios en mi vida? Cuando yo hago su voluntad. Porque Cristo la hizo y nos redimió. El Espíritu Santo la hizo y vino y está con nosotros hace 20 siglos y le está haciendo santificándonos. Y Cristo la hará cuando venga, porque el Padre lo va a enviar y nos va a librar del poder del pecado. Entonces, hagámosla nosotros. Sometámonos a Dios, vivamos su voluntad para facilitar a Dios hacer lo que Él quiere. ¿No debiéramos de sentir placer en hacer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta? No debe ser una carga, un hastío, algo que abruma. Sus mandamientos no son gravosos, dice la palabra. Es una delicia servir a Jehová. Hacer tu voluntad me agrada, oh Padre. Amén. Fíjense, cuando el Padre descendió 3 veces al ministerio de Cristo, 3 veces, y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. La palabra contentamiento ahí es eudoqueo. Es en Él tengo complacencia. Ahora, gloria a Dios. Cuando fue bautizado, cuando lo dijo. Cuando estuvo en la transfiguración glorificado, lo dijo. Y cuando entraba triunfante a Jerusalén, lo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo beneplácito. Gloria a Dios. ¿Saben qué está diciendo? Está diciendo, miren, ahí está el Hijo de mi voluntad. Ahí está el Hijo de mi complacencia. Ahí está el que vive para complacerme. ¿Y por qué vive para complacerme? La voluntad no solamente se hace en Él. La voluntad se logra en el mundo. Con complacencia. Jesús es el Hijo de la complacencia. ¿No quieres tú ser un hijo de la complacencia? ¿Por qué Jesús fue un hijo de la complacencia? Jesús entendió. Jesús decía: hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. ¿A cuántos disfrutan de comer? Amén. A esta hora más todavía. Por favor. Así les responde: amén. No. ¿Te gusta o no te gusta comer? Disfruta sí o sí la comida. Tu preferida, ¿no la disfrutas? Para Jesús, hacer la voluntad era su comida. Él dijo: ya yo comí. Maestro, cuando estaba con la mujer samaritana, oye, ¿quién le habrá dado de comer? No, ya yo comí. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Ya yo tengo el manjar. Ya yo estoy disfrutando de este banquete suculento. Estoy disfrutando de esto. Mire fíjense qué comparación. Ya yo comí. Esa es su complacencia. No hay nada que uno disfrute más que un plato que uno ama y uno aprecia. Degustar algo que... Mira Julio cómo se ríe. Él decía ayer que en el ministerio comen. Digo, si está Julio tiene que haber comida. ¿Cómo que no? ¿Quién no disfruta de la comida? Un enfermo que perdió el apetito. Para Jesús, la voluntad de Dios era su complacencia, hacer la voluntad del Padre.
Jesús podía decir que venga su reino, que se haga su voluntad, porque era una complacencia. No es un decir, no es un repetir. Los hijos de su voluntad, vamos a estudiar después, son los hijos del reino. Vamos a estudiar esto esta tarde. Los hijos de la voluntad son los hijos del reino, que sienten complacencia. Ahora pueden ustedes entender el mensaje del reino para que Dios sea el todo. Pueden entender por qué nuestro empeño en la adoración y toda la predicación es que seamos sinceros, que seamos íntegros cuando adoramos, que le demos lo mejor a Dios, que no vengamos a cantarle o a traer las ofrendas, los diezmos, todo lo que sea ofrenda, porque adoración no solamente es cantar, es todo lo que hacemos en el servicio a Dios, hacerlo de corazón. Hacerlo de corazón, de buen ánimo, con corazón recto, con sinceridad de propósito, renunciando a lo que sea, pagando el precio, todo porque mi Padre se complació en hacerme en su voluntad y yo me voy a complacer en vivir su voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dos pasajes para terminar. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al Espíritu. Esa es la voluntad de Dios, andar conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que fue la ley en la cual yo nací de nuevo, la voluntad de Dios, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, o sea, buscan su propia voluntad. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, se complacen en hacer la voluntad de Dios. Porque el ocuparse de la carne, o sea, de sus propios asuntos, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El reino de los cielos es vida y paz. Por cuanto, escuchen ahora, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne están en enemistad contra Dios y no pueden hacer la voluntad de Dios. No se sometan al gobierno de Dios y a sus designios. Escuchen. Y los que viven según la carne, según su propia complacencia y según la complacencia del mundo, no pueden agradar a Dios. Y agradar ahí es hacer la voluntad de Dios. No pueden sentir beneplácito. En la carne no hay beneplácito. El que anda en la carne no quiere ni tampoco puede hacer la voluntad de Dios. No puede ni quiere, no puede ni quiere. En la carne no se hace, es en el Espíritu. Amén. Es en el Espíritu. Capítulo 7. Miren ahí mismo, capítulo 7. Miren. Dice Pablo en el versículo 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Está hablando de su lucha con la carne contra el espíritu. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Escuchen. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Aleluya. Un aplauso al Señor. Según el hombre interior. Escuchen. ¿Cuál es el hombre interior? El hombre que nació
el hombre que fue concebido en la voluntad de Dios, que fue engendrado en la voluntad de Dios, que nació del agua y del espíritu por la voluntad de Dios, ahora puede ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Ese fue que se fue redimido por la voluntad de Dios, se le reveló el reino por la voluntad de Dios. Ese se deleita, miren la palabra, se deleita, se agrada, se complace en agradar a Dios. Ahora entienden que hay que nacer de nuevo para hacer la voluntad de Dios y agradarse en ella. Claro, cuando comenzamos es una batalla, es una lucha. Es como digo yo, que la carne es como la ley de la gravedad. La ley de la gravedad, usted tira algo hacia arriba y baja. Porque los cuerpos tienden a ir hacia el centro de la tierra. Todo tira y baja. Hay una ley que todo lo tira hacia abajo. El pecado todo lo tira hacia abajo. Pero la ley del espíritu es como un globo. Usted lo suelta hacia arriba. Esa es la ley del espíritu. Hacia arriba. Un avión cuando sale tiene que hacer un gran esfuerzo. ¿Por qué es peligroso el avión cuando sale? Porque no hay tiempo para nada cuando sube. Si falla algo, ya no puede hacer nada. Pero cuando sube, usted ve esas turbinas haciendo un gran esfuerzo. Usted hasta se asusta. Y cuando lo acelera para más para arriba, porque está rompiendo la ley de la inercia. Estaba parado y ahora está subiendo. Con ese peso tiene que hacer un gran esfuerzo, esas turbinas, para levantar ese aparato. Pero ¿por qué quieren inmediatamente y subir a 20,000 pies, 30,000 pies allá arriba? Después allá arriba no hay problema, porque todo favorece. Sube. Fue hecho para volar. Así es la ley del espíritu. Los que dicen, oye, ¿cómo tú estás? Oye, batallando, luchando. ¿Cómo estás? Bueno, regular, esa es la gasolina regular, la más pobre. ¿Cómo te sientes? Yo estoy súper. Ese usa super unleaded, de la buena. No es que, ¿cómo estás? Ay, estoy ahí, hermano. So, more or less. No. No. Yo soy súper. No, porque el hombre espiritual no responde en la carne. ¿Cómo tú estás? En la carne me está llevando el diablo. Y en el espíritu me está llevando Dios. Amén. ¿Entendemos, amados? Yo no sé si comunico el mensaje de la relación que tenemos con la voluntad de Dios. Ahora cuando usted ore, Padre nuestro, o sea, en todo, Señor, me levanto. Señor, en este día hágase tu voluntad, Señor. Yo quiero andar en esas obras, esas preparadas desde la fundación del mundo. Me provoca, ay, Señor, tu voluntad es que yo perdone y no me deje provocar, porque el reino de Dios es paciencia y tengo el fruto del Espíritu. Así que en el nombre de Jesús, tu voluntad es que yo me calme. Viene un gran problema, estoy afligido. Señor, tu reino no es aflicción, es gozo y paz en el Espíritu Santo. La voluntad tuya es agradable y perfecta. Y el reino de Dios es el gozo que tú sentiste cuando tú me engendraste. Y aquí estoy yo, Señor, el gozo. Me proponen algo deshonesto, pero que me conviene. Y estoy viendo la carne. Sí, eso te va a resolver el problema económico. Sí. Dice, no. La voluntad de Dios es mi santificación. Así que yo no voy a entrar en eso. Aunque mi carne sea crucificada y le duela, mi espíritu se va a gozar y Dios también se va a complacer en verme decidir por su voluntad, porque yo soy hijo de la voluntad de Dios. Y usted decide en ese momento. Tiene que tomar una decisión. ¿Qué voy a estudiar en la universidad? Estudio computadora y aquello que eso da mucho dinero. Es que yo no estudio para ganar dinero. Yo tengo una profesión y debo sentir placer en lo que hago, pero también debo pensar qué quiere Dios con mi vida. Así que, Señor, dime qué estudio en la universidad. Y Dios te lo va a revelar. Dios te lo va a revelar. Mayor la decisión. ¿Con quién voy a compartir el resto de mis días? ¿Con quién me caso? Wow.
de qué manera me caso y que no me casen. ¿Entienden el lenguaje? O sea, ¿de qué manera tengo una esposa que me esposan con ella, pero me es agradable? Porque el que está esposado no se puede mover, se la ponen por detrás, por delante no se puede mover. Pero cuando usted está en la voluntad de Dios, usted dice, esposado pero feliz. Feliz con la costilla que Dios me sacó y que la tengo ahora. Es la voluntad de Dios. Trae cosas buenas, tarde o temprano. Se realiza el propósito. A veces la carne, así como el avión tiene que hacer un esfuerzo, así la carne sufre para subir. Pero cuando está allá arriba, se goza la carne. Los que vuelan bajitos siempre están quejándose, porque están bajitos, como la turbina de un avión, pero que están allá arriba ni suena la turbina, todo suavecito allá arriba, todo. Está en el espíritu bien flotando allá arriba. Dale un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Amén. Vosotros sois hijos del reino, y los hijos del reino aman al rey, aman el gobierno del rey y aman la voluntad del rey. Otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pido entendimiento, pido entendimiento, pido entendimiento, pido compromiso en el nombre bendito de Jesús. Hermanos, esa es su identidad. La voluntad de Dios es su identidad. Jesús. Que Dios avive su voluntad en tu vida, mi hermano. Ya tú fuiste concebido, engendrado, nacido por esa voluntad, redimido, santificado por esa voluntad. Ahora Dios quiere que tú seas un hijo de la complacencia como Jesús, que tú te complazcas en hacer la voluntad de Dios, que tú te realices en Dios. Venga el reino de Dios con toda manifestación sobre ti. Que Dios te enseñe más allá de lo que yo pude decir, lo que Dios quiso que tú entendieras. Y que eso afecte tu vida para transformación, para gloria de Dios. Venga el reino de Dios sobre ti. Gracias, gracias sean dadas a Dios, porque ha tenido misericordia de ti y de mí. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya, amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.